dando ingresos. Bueno, siendo hoy 27 de febrero del 2023, 9 en punto de la mañana, damos inicio a nuestra conferencia de hoy con el tema la bancarización y sus incidencias tributarias, con el doctor Luis Enrique Telles. Doctor Luis Enrique, yo sé que tengo una presentación suya de una breve hoja de vida. Me agradaría mucho que usted mismo lo hiciera debido a que no lo veas de esas cosas que estoy aquí dando ingresos y no la puse aquí en pantalla. No te, Pero si usted la tiene, me agradaría, como usted es primera vez que está con nosotros, sí me agradaría que de su misma fuente voz nos contara un poquitico de usted antes de iniciar para que me lo conozcan y sepa que a partir de hoy está en su casa y vamos a tener otros temas más adelante para toda la comunidad contable y más en esta semana, que es la semana del contador. Gracias, María Janet. De verdad, un placer compartir contigo y con toda la comunidad contadores y profesionales directamente. Yo me presento, mi nombre es Luis Enrique Telles. Yo soy abogado de la Universidad Santo Tomás. Tengo una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Phoenix en Arizona. Me he desempeñado trabajando en mi vida profesional como gerente del área de impuestos y servicios legales de KPMG durante el término de 9 años. Posteriormente estuve como director del área de impuestos de las compañías de Citi en Colombia por el término de 20 años, manejando toda el área de impuestos, precios de transferencia, todos los temas de las obligaciones de Citi en Colombia. Durante ese tiempo fui el presidente del Comité Jurídico Tributario de Asobancaria por el término de 17 años y ahora me desempeño como socio del sector financiero en Deloitte en el área de Business Tax directamente, soportando todos los temas fiscales de Colombia y de la región andina. Entonces, para mí, María Janet, realmente un placer compartir contigo, compartir con todo el grupo y poder compartir unas consideraciones relacionadas hoy con la bancarización y sus incidencias tributarias. Qué bien, mi doctor Luis Enrique, como podemos ver y notar lo que acabamos de escuchar, una excelente hoja de vida del doctor Luis Enrique, que es un honor para mí y para todos nosotros tenerlo presente. Bueno, mi doctor, y sin más preámbulos, pues demos inicio porque aquí estoy a tres manos. No te preocupes, muchas Entonces, gracias. la sala es suya, el auditorio es suyo. Yo voy a estar muy pendiente de las preguntitas que nos vayan haciendo en el chat. Los colegas van levantando manitos. Nosotros por ahí en 45 minutos más o menos, o una horita que él haya dado su exposición, damos espacio a las preguntas para las respuestas pertinentes. Mi doctor, Perfecto. bienvenido. Muchas gracias, María Janet. Entonces, iniciamos. Digamos que en Colombia mucho hemos hablado del tema de bancarización. Claramente la bancarización todos la conocemos como un proceso económico, algo que trae directamente inclusión social. ¿A dónde? Al sistema financiero. Es como una política para tratar de plantear directrices, incentivos que permitan motivar y tratar de llevar a que la gente puedan tener algún servicio financiero. Digamos que el tema de bancarización no es algo que quiera favorecer directamente la industria financiera, sino que simplemente ha sido como un respaldo directamente a nivel global y en Colombia para tratar de mejorar la calidad de vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque los objetivos directamente de la bancarización es que no solamente unas personas tengan la posibilidad de acceder al sistema financiero, al mercado público de valores, que puedan llegar a tener o conocer lo que es un producto financiero, sino que efectivamente todas las personas, independientemente del lugar donde estén, puedan tener un acceso a lo que es la bancarización, a lo que es conocer los productos del sistema financiero, del mercado público de valores directamente y puedan de una manera u otra, como su nombre lo indica, formalizar sus operaciones. En Colombia, desde ya prácticamente un par de décadas casi,
hemos visto nosotros que se han hecho diversos propuestas para tratar de bancarizar a todo el mundo utilizando diferentes estrategias, entre ellas toda la parte de educación financiera que hemos venido conociendo, liderado por el gremio de las entidades financieras como es la Sobancaria. Esa educación financiera ha tratado de darle a conocer a todos los usuarios del sistema financiero, de acuerdo a la modalidad de lo que tengan, sus ingresos, gastos, presupuestos y metas personales, la forma de acceder al sistema financiero. La bancarización, digamos que permite, y lo vimos nosotros recientemente en la pandemia, 2 años atrás, todos estábamos acostumbrados a hacer largas filas del banco para retirar nuestra plata de la cuenta de ahorros, para redimir un CDT, para hacer una consignación, para pagar las tarjetas de crédito. Y esto efectivamente no era necesario, porque la pandemia nos obligó a que todo el mundo, las personas jóvenes, las personas medianas de edad, las personas adultas, pudieran dinamizar la economía directamente, entrando directamente por Internet y haciendo a través de la banca electrónica, digamos, la posibilidad de que esas filas de horas, horas y medias, se pudieran hacer transacciones rápidamente en par minutos y poder solucionar directamente el tema. De otra manera, muchas personas tenían grandes problemas directamente para poder llegar a un banco y solicitar un crédito. Hoy en día usted puede solicitar directamente un crédito a través de la entidad financiera por la página electrónica, por su teléfono, por todos los medios que hoy en día puede llegar a tener acceso directamente. Claramente, parte de la bancarización en Colombia busca dinamizar la economía, entre otras, pero también nosotros no podemos ser ajenos a que la formalización conlleva y mitiga el detectar el lavado de activos, evitar el contrabando y controlar los flujos de capital que llegan directamente al país. Entonces, creo que si nosotros podemos impartir una educación financiera para tratar de dar a conocer a los diferentes usuarios cómo se utilizan los servicios financieros de acuerdo a todos los ingresos que tengan, a todos los gastos, a las operaciones que se tengan y las metas personales, pues para toda la vida va a ser un poquito más tranquilo. Muchas veces nosotros decimos, oiga, ¿y por qué tenemos que bancarizarnos? Y entonces ahí tomo, digamos que una parte de lo que impulsa gran parte del gremio de Asobancaria, y es por qué es importante bancarizar. Claramente, bancarizar en una economía como la colombiana, en una economía directamente como las mundiales, simplemente permite la potencia de todas las capacidades productivas de los más pobres, porque claramente no va a tener que encontrar las restricciones y barreras que se pueden llegar a presentar. Que yo no tengo una sucursal, que no me atienden virtualmente, que los tiempos se demoran más. No, todo lo puede hacer mucho más fácil. ¿Esto qué va a impulsar? Claramente el desarrollo económico en una ciudad, en un país, en un continente, incorpora a la población dentro de un circuito de economía formal, es decir, que claramente van a poder tenerse la trazabilidad directamente de todas las operaciones que se hagan, va a suavizar los choques de ingreso y el riesgo de los más pobres, porque muchas veces encontramos noticias diarias donde por la movilidad de los recursos, como es el dinero, simplemente hayan problemas de taquillazos o de fraudes o de estafas o de hurtos que hacen que efectivamente las personas prefieran guardar los recursos directamente debajo de un colchón y exponerse a grandes riesgos directamente dentro del tema. En una economía formal como la economía colombiana, claramente de tiempo atrás lo que se ha buscado es promover la inclusión financiera y esa promoción de la inclusión financiera conlleva básicamente 4 etapas. La primera, la de un acceso, y es la necesidad de poder aprovechar las capacidades para poder usar servicios financieros formales, por ejemplo, evitar barreras mínimas para la apertura de cuentas, el tema de proximidad física, de asequibilidad en precio. Entonces, si yo en vez de tener que ir a un banco y preguntar tasas y mirar y buscar promedios y hacer filas y hacer cualquier cantidad de cosas, ya encuentro depósitos directamente que son mucho más fáciles, de bajo monto y que me permiten tener los mismos propósitos de manejar hoy en día, por ejemplo, una tarjeta prepago
o una tarjeta tipo débito directamente para poder manejar los productos que obtengo, pues claramente me va a dar un mayor acceso a una inclusión financiera. En la época de la pandemia lo vimos nosotros que muchos de los almacenes, tanto nacionales como internacionales, no reciben efectivo porque claramente la rotación del dinero entre manos podría llegar a conllevar el traslado, y lo suponíamos todos, del COVID. Entonces se incrementó directamente el uso del dinero plástico a través de la tarjeta de débito, de la tarjeta de crédito o de las mismas transferencias electrónicas. Y por eso empezamos a encontrar nuevas alternativas. Claramente, una segunda fase de esa inclusión financiera es todo lo relacionado con la calidad. Digamos que cuando hablamos de la calidad es tratar de pretender de que existan atributos de unos productos que se ajusten realmente a las necesidades de los clientes, que para la apertura de una cuenta de ahorros yo no tenga que llenar 430 formatos para poder decir voy a consignar mi nómina, sino que esto sea mucho más rápido, mucho más expedito, mucho más seguro, y que permita garantizar directamente la calidad de un buen servicio en el sistema financiero. Hoy en día, el desarrollo de muchos productos que tienen en cuenta las necesidades de los clientes claramente facilitan que los clientes puedan llegar a conocer. Cuando uno dicta clases en la universidad y le dice a los muchachos de especialización, de maestría y de posgrado, y está hablando del gravamen a los movimientos financieros, se aterra de la falta de conocimiento directamente de este tipo de productos, porque la gente se cierra directamente a una cuenta corriente, a una cuenta de ahorros, pero no sabe que puede tratar de apalancarse directamente a través de un repo, una simultánea, una TTB, que si es un proveedor directamente de productos del exterior, pudiera llegar a manejar directamente temas como una cobertura a través de un instrumento financiero que le permitiera manejar, digamos que la prevención del riesgo en el uso de cualquier tipo de productos. La inclusión financiera, eso genera que efectivamente los productos y servicios financieros realmente sean utilizados con regularidad, con frecuencia, dentro de un plazo para cubrir una necesidad, un soporte o un defecto de una liquidez, un repo y una simultánea, una TTB, una operación de cobertura, un crédito a corto plazo, pero no simplemente por usarlo, sino porque conozcan la posibilidad de hacerlo. Que si yo no tengo la liquidez y puedo tratar de descontar un producto, como puede ser directamente un rendimiento financiero, pueda acudir directamente a un factoring, que si tengo un apalancamiento directamente puedo ir a través de un leasing. Entonces, creo que hay una posibilidad de una educación financiera que me permita directamente conocer qué tipo de productos puedo tener, qué necesidades tengo, cómo los puedo utilizar, qué regularidad los puedo hacer y en qué frecuencia me puedo cubrir directamente. Y un cuarto punto importante es todo lo relacionado con el bienestar, y es el efecto sobre los medios de sustento de todos los clientes. Claramente esto busca el bienestar en el consumo y la productividad personal y empresarial. Entonces, si las personas van a poder utilizar diferentes medios de pago, diferentes medios transaccionales, pues simplemente va a ser mucho más expedito, mucho más productivo y mucho más eficaz directamente todo el manejo de las operaciones. Hoy en día ya vemos algo que nosotros no nos cabía en la cabeza, y no estamos hablando de tiempo atrás, si bien esto se viene discutiendo de hace muchos años. A través de un teléfono yo ya puedo pagar las operaciones directamente en un datáfono, a través de una tarjeta, efectivamente, que no necesariamente está amarrada a una cuenta corriente, a una cuenta de ahorros. Puedo hacer pagos directamente en un comercio a través de mis medios digitales directamente, que puedo utilizar un iPad, una tableta, un celular, un reloj, una manilla. Puedo directamente hacer ahorros, pagar mi tarjeta de crédito, y en ese momento no voy a tener uso del dinero para decir efectivamente estoy extinguiendo una obligación comercial y manejando directamente las operaciones que cualquier otra persona quisiera tener. Entonces, creo que la facilidad de poder dinamizar el mercado y tratar de generar las operaciones como bancarización han facilitado que efectivamente en Colombia se haya avanzado, pero claramente el gobierno, a través de los diferentes sectores, puedan ir entendiendo de mejor manera qué es lo que hoy en día se debe tener y cómo se debe regular. Nosotros, post pandemia, digamos que el balance de la inclusión en el sistema financiero al 2021 claramente generó que más de 33.5 millones de adultos
recordemos que nosotros somos casi 51 millones de personas, tuvieran un producto de crédito o depósito. Entonces esto genera que efectivamente la gente entienda la posibilidad de que el dinero no es la única fuente de poderlo manejar, tratar de presentarse con un billete de 100 mil pesos, hacer una transacción, sino que puedan llegar a tener un producto de crédito o de depósito. De crédito para tratar de facilitar y de pronto pagar unos intereses, pero de depósito para tratar de cubrir las necesidades y obtener de pronto un rendimiento. Entre enero y diciembre, más o menos 1.5 millones de colombianos accedieron por primera vez a productos financieros, situación que antes de la pandemia era totalmente escéptica. Se realizaron más de 1.000 millones de transacciones desde los dispositivos móviles, entonces esto presenta que efectivamente ninguna parte del Estado puede ser ajeno al entendimiento de la necesidad de la inclusión en el sistema financiero y que efectivamente lo que estamos viendo todos en nuestra economía es que los canales más utilizados para realizar pagos y transferencias hoy en día son a través bien sea de la telefonía móvil, que más de 1.000 millones de operaciones monetarias, lo que generó un incremento anual de más de un 72%, y que las transacciones en Internet, es decir, transacciones a través de banca electrónica, alcanzaron los 703 millones de operaciones. Esto generó un aumento frente al 2020 de casi un 7.2%. ¿Qué genera esto? Que efectivamente tanto las mujeres que hoy en día tienen una mayor posibilidad de acceder, realizar operaciones, hayan tratado de manejar productos en un 67.2%, hombres en un 32.8%, pero que de una manera u otra los depósitos de bajo monto llegaran a 23.8 millones de productos activos. ¿Esto qué es importante? Porque todo el mundo debería conocer exactamente qué era la bancarización y qué era la inclusión financiera. Nosotros hablamos de depósitos de bajo monto, que son aquello que podemos ofrecer por parte de las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos o en las cooperativas facultadas para el desarrollo de la actividad financiera, para tratar de manejar saldos y montos acumulados de operaciones que por regla general no pueden exceder de los 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes directamente en el mes. Entonces, este tipo de depósitos claramente facilitan la movilidad y la trazabilidad directamente de las operaciones y cumplen con el objetivo para lo cual se han creado. Encontramos también los depósitos ordinarios, que son depósitos a la vista y que se establecen a través de canales de acceso o de reconocimiento bajo una tasa de interés que va atada a la captación de los recursos que tiene directamente el usuario del sistema financiero. Pero también una persona puede tener un crédito de consumo de bajo monto que le permite efectivamente acceder a operaciones rápidas porque efectivamente son de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una entidad puede definir la frecuencia para el pago y el desembolso de los recursos. Entonces, esto facilita directamente las operaciones. Fiscalmente, nosotros tenemos que tratar de mirar que desde el año 2010, con la ley 1430 del 2010, se creó un artículo que era el 771-5, que ha tenido muchas modificaciones. Y este artículo dispuso que a partir del año 2014, es decir, casi hace 10 años, buscando tratar de hacer la trazabilidad de las operaciones y tratar de manejar que efectivamente los pagos que se realizaran no fueran informales o que no se presentaran para proveedores ficticios, serían deducibles en la declaración de impuestos de renta los costos y gastos pagados por contribuyentes a través de los siguientes medios de pago. Entonces hablaban de depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias, cheques girados al primer beneficiario, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito u otro tipo de tarjetas, los bonos que sirvan como medios de pago en la forma y demás condiciones que autorice el gobierno nacional. Entonces, ahí es importante porque esta norma del 2010 pues no era bruja, no era con una proyección futurista, sino que efectivamente era para los medios y la bancarización y la inclusión financiera que se tenía directamente en ese momento. Entonces, lo que se buscaba directamente en la norma decía que ello no quería decir que los pagos hechos en efectivo no fueran deducibles, pero que a partir del 2014 se tendrían que aplicar de manera proporcionada según algunos topes que iba a ir determinando directamente el gobierno. Entonces, en su momento muchas discusiones, porque la economía en Colombia, dependiendo de los sectores, claramente
no está con la educación financiera de buscar la inclusión. Hoy en día muchas de las compañías como Papeles Nacionales o los molinos directamente de papel, el 98% de sus insumos vienen de material reciclable y de pronto las personas que reciclan son la fuente principal directamente del tema. Y ahí hay muchas personas que efectivamente no tienen cédula, no tienen productos financieros y pues por ende no van a recibir directamente el pago. Entonces creo que eso era un tema que desde hace casi 10 años se le decía al Estado, mire, lo que usted quiere hacer efectivamente está bien, tiene un propósito importante, pero efectivamente hay que ir de la mano para ir trabajando en la educación, en la integración de los modelos económicos y de las industrias para poder hacer y manejar directamente el tema. Esto generó que muchos de los retos que se debían afrontar para tratar de bancarizar no fueran fáciles, fueran bastante difíciles. Claramente se luchara con factores de tipo cultural, social y de acceso, ya que las entidades bancarias pues no pueden llegar directamente a todo el país y en forma adicional cuando usted pone obligatorio ese tema se generan unos costos de operaciones financieras que podrían ser totalmente variadas y que por ende la población no iba a entrar directamente en ese tipo de costos para poder acceder. En todo caso, digamos que revisando la legalidad directamente de la norma, salió una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia de la C249 del 2013, donde hablaba que la bancarización debía ser un proceso que se debía implementar teniendo como referente el mediano y el largo plazo. Esto que abre directamente la frente, que efectivamente la norma debería ir trabajando y desarrollando directamente de manera paulatina la oportunidad de que la gente fuera mejorando sus sistemas, mejorando sus medios de pago y tratando de evitar que efectivamente se continuara con un mecanismo totalmente informal al momento de hacer esos pagos. Esa norma, que es el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, claramente estableció que para efectos del reconocimiento para las compañías su costo o su deducción, e igualmente los pasivos e impuestos descontables, los pagos que efectuaran tanto los contribuyentes como responsables deberían realizarse mediante alguno de los medios de pago, que fue los que vimos directamente de manera taxativa. Ese artículo pues no impedía el reconocimiento fiscal de los pagos en especie ni la utilización de los demás modos de extinción de las obligaciones distinto al pago, porque claramente el Código Civil en el artículo 1625 claramente le permite manejar la extinción de las obligaciones también de manera distinta, diferente al pago. Pero la misma norma solo tenía efectos fiscales si se entendía sin perjuicio de la validez del efectivo como medio de pago legítimo y con todo el poder liberatorio ilimitado de conformidad con la ley, el artículo 80 de la ley 31 del año 92. Es decir, que el dinero es la mejor forma de extinguir directamente las obligaciones comerciales entre las partes. ¿Esto qué generó? Que podrían tener reconocimiento fiscal para manejarse como un costo, una deducción, un pasivo o un impuesto descontable, los pagos en efectivo que efectuaran los contribuyentes o responsables independiente del número de pagos que se realizaran durante el año, y se empezaron a colocar unos topes, los cuales ya a partir del 2021 establecían que era el 40% del valor pagado, que en todo caso no podría ser superior a 40.000 VTs, y el 35% de los costos y deducciones totales. Entonces, pone en todo caso a cada una de las compañías a manejar un control para tratar de evitar que si no se tienen esos topes determinados directamente en la ley, pues algunos costos o gastos pasivos, impuestos descontables serían no deducibles y serán no deducibles para los contribuyentes directamente al momento en que hagan las operaciones. En todo caso, digamos que los pagos individuales realizados por las personas jurídicas o por las mismas personas naturales que percibieran rentas no laborales de acuerdo con el estatuto tributario, que superaran las 100 VTs, deberían canalizarse a través de los medios financieros o pena el desconocimiento fiscal como costo de deducción o el pasivo o el impuesto descontable en la cédula que le correspondiera a las rentas no laborales. En el caso de los juegos de suerte de azar, donde efectivamente hay un nicho muy grande donde se mueve directamente el tema, claramente se estableció que tratándose de esos pagos que se efectuaran a los operadores de juegos de suerte de azar, la gradualidad prevista implicaría
en unos topes de que a partir del año 2021 el 52% de los costos de deducciones pasivos e impuestos descontables y que no se considerarían comprendidos los pagos hasta 1.800 VTs que realizaran este tipo de operadores cuando realizaran la retención en la fuente correspondiente. En ese orden de ideas, digamos que la norma siguió desarrollando y dándole facultades directamente y obligaciones para que los bancos y demás entidades financieras de naturaleza pública deberían tratar de propender el abrir y mantener cuentas de sus entidades y otorgar los productos financieros transaccionales usuarios a los operadores de juegos de suerte y azar autorizados por Coljuegos, tratando de buscar la flexibilización porque muchos de estos usuarios claramente quedaban en listas por tema de prevención y lavado de activos, entonces no podían acceder directamente al sistema financiero. Y dentro de ese tema se empezaron a mirar también algunos sectores que eran bastante importantes, como los pagos que se reciben en efectivo por parte de contribuyentes o responsables en los sectores agropecuarios, en las actividades agrícolas, en las ganaderas, en las pesqueras, en las acuícolas, en las avícolas y en las forestales, así como todos los que eran comercializadores del régimen simple y, o que agrupaba directamente este tipo de industrias, las cooperativas y asociaciones de productos del sector agrícola, que comercializaran productos adquiridos directamente al productor y que tenían un reconocimiento fiscal como costo de deducción pasivo de impuesto descontable. Entonces, lo que se buscó con esta norma era tratar de mirar en qué efectos se podría tratar de mirar y cómo podríamos tratar de cumplir con los objetivos que tenía el Estado de formalización, de inclusión financiera, pero a la vez que el contribuyente tuviera claro los límites que tuviera frente al tema. ¿Qué nos encontramos nosotros a comienzos de este año? Que claramente la autoridad tributaria emitió un concepto, el concepto 365, con el interno 116 del 23 de enero del 2023, estableció y empezó a hablar un poco de los temas de lo que hoy en día conocemos como NECI o como DaviPlata. Y digamos que tomando varias consideraciones simplemente de manera, en mi opinión, equivocada y de pronto sin tener en cuenta como que todo el entorno y todo lo que hemos estado hablando, concluyó sin mayores razones que efectivamente por no ser taxativo lo que está consagrado directamente en la norma, pues simplemente esos pagos que se hubieran hecho a través de DaviPlata y de NECI serían un gasto no deducible porque no estarían taxativamente denominados dentro de lo que hoy en día se concibe directamente en la norma. Rápidamente creo que tan pronto salió el tema, no solamente las personas que promueven este tipo de sistemas en la bancarización, llamémoslo el Grupo Bolívar o el Grupo Colombia directamente se vieron afectados, sino todos los usuarios que efectivamente de una manera directa o indirecta tienen ese tipo de medios para tratar de hacer directamente los pagos y para recibir ingresos y para manejar las transacciones. Entonces no tenía sentido que efectivamente desde el año 2010 la sentencia de la Corte Constitucional hubiera traído unas normas o unas premisas para que fueran desarrolladas y por el otro lado la autoridad tributaria efectivamente concluyera de manera equívoca que la utilización de esos tipos de medios directamente de pagos en efectivo y que fueran de depósitos de bajo monto no fueran aceptados directamente para poder ser un costo o un gasto para el contribuyente. Desde el primer momento empezamos unas discusiones serias con la autoridad tributaria, empezamos a decirle el inconveniente que esto podría generar, no solamente en un retroceso en todo el desarrollo del sistema financiero, de la inclusión financiera. Doctor Luis Enrique, aquí un clip mientras tanto. Yo no entiendo por qué la administración de impuestos se enreda tanto, se complica tanto la vida en vez de facilitarla. ¿A qué consideración cree usted que suceda eso? Para saber que al final se puede decir que le da la razón al contribuyente, podría decir. Pues María Janet, yo creo que es algo, y yo te lo puedo decir a lo largo de estos 3 años, que efectivamente nosotros en nuestra autoridad tributaria tenemos unos muy buenos profesionales. Tenemos unas personas que son técnicas porque tienen una profesión, tienen una especialización y tienen algo de experiencia directamente para tratar de hacer su mejor función pública a través de la autoridad tributaria. Pero muchas veces no son expertos en todos los sectores de la economía y no tienen claro los efectos que al
interpretar directamente la aplicación de una norma puede conllevar directamente nuestra economía. Años atrás, dentro del tema de bancarización, dentro del tema del desarrollo público, el mercado público de valores, dentro del tema de servicios financieros, nosotros tenemos una norma que hablaba directamente de los fondos de inversión colectiva. Y los fondos de inversión colectiva mundialmente son vehículos de inversión. Y los vehículos de inversión, pues claramente tienen un principio de transparencia que permitía decir que efectivamente las operaciones que se hicieran deberían pasar directamente así al inversionista o beneficiario directamente de ese tipo de operaciones. En su momento, para tratar de obtener y tratar de explicarles a los funcionarios de la DIAN que lo que ellos estaban diciendo en una opinión, en un concepto, tuvimos que hacer 5 reconsideraciones para tratar de explicar que un fondo de inversión colectiva o antes una cartera colectiva claramente tenía un principio que hoy está en norma y por eso en una reforma tributaria se pudo elevar directamente a norma, pero dependiendo si era abierta, si era cerrada, si era escalonada, si era por compartimentos, no lo comprendían y en vez de definir una norma clara, pues simplemente tuvimos que pedir 5 y 6 reconsideraciones hasta que entendieran efectivamente el tipo de temas. Aquí sucede lo mismo. Aquí claramente la autoridad tributaria, si ustedes ven el pasado, muy rara vez ellos hacen una reconsideración de oficio. De pronto es el contribuyente el que tiene que decirle, señor, está bien lo que usted está diciendo, pero está equivocado porque no tuvo en cuenta A, B, C y D directamente en el tema. Aquí rápidamente la Sobancaria se movió para tratar de hablar con la Superintendencia Financiera y explicarle el efecto tan nocivo que esto estaba generando. Si ustedes ven, el concepto es del 23 de enero y en menos de un mes, el 9 de febrero, sale el concepto 100-20-2208-0176, donde la autoridad tributaria de oficio hace una reconsideración directamente del oficio inicialmente planteado. Y claramente la DIAN empieza a reconsiderar directamente el oficio inicial, donde había dicho, oiga, los depósitos de bajo monto y los depósitos ordinarios no hacen parte de los medios de pago expresamente permitidos por el artículo 771-5 del Estatuto Tributario para efectos del reconocimiento fiscal de costos, deducciones pasivos, impuestos descontables, ya que corresponden a ninguno listados por esta disposición, en particular los depósitos en cuentas bancarias. Entonces, eso es lo que sucede y era lo que yo te estaba explicando, María Janet, y es que efectivamente la persona que entra a conocer hace una interpretación simplemente gramatical, pero no hace una interpretación sistemática, armónica, que le permita garantizar hoy en día qué se entiende por depósitos de cuentas bancarias y por depósitos de bajo monto, porque hoy en día claramente no nos quedamos en las normas del 2010, sino que hay un decreto 222 del 2020, hay un decreto 2555 del mismo 2010 que empezó a desarrollar directamente ese tipo de productos. Entonces, tratar como de empezar a ellos a mostrarles los inconvenientes que estaba generando ese fallo, se partió de un tema de muy amigablemente tener una invitación respetuosa con ellos a que lo reconsideraran, no solamente de manera individual, sino también a nivel muy importante de Asobancaria para tratar de lograrlo, y se les trató de mostrar que efectivamente ya el decreto 222 del 2020, que sustituía todo el título quinto del decreto 2555 del 2010, reglamentaba los depósitos de bajo monto y los depósitos ordinarios, respectivamente, de los cuales tenían que tener en consideración que ese tipo de depósitos de bajo monto, que hoy en día constituyen operaciones autorizadas para que lo puedan hacer establecimientos de crédito o las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, sociedades que, digamos, no existían en el 2010 y que hasta ahora vienen desarrollándose y vienen cumpliendo con una función bastante importante, o cooperativas facultadas para desarrollar directamente esa actividad con base en la norma que se proyectó del decreto 2555 del 2010, pero que tuvo un desarrollo práctico para poder hacerlo. Entonces, no podrían ser ajenos al desconocimiento directamente de la norma y hablar de una interpretación simplemente gramatical y taxativa, porque claramente la evolución de la norma y de los productos del sistema financiero
yo no tengo que estar cambiando directamente el marco regulatorio legislativo en la evolución de los productos, sino que tengo que irme adecuando para que se entienda que dentro de esa norma efectivamente están comprendidos hoy en día muchos productos que esto puede llegar a originar. Entonces, claramente, la misma Superintendencia Financiera, la misma Superintendencia de Economía Solidaria, que eran las entidades, digamos que obligadas a ser autorizadas para establecer las condiciones y trámites especiales para la administración y el manejo de esos depósitos de bajo monto y depósitos ordinarios, hoy en día lo han desarrollado directamente. Entonces, no les quedaba más directamente a la autoridad tributaria, sino observar que este tipo de depósitos electrónicos, como son los depósitos de bajo monto o los depósitos ordinarios, claramente ya habían sido reconocidos como medios de pago de los sistemas de bajo valor por el régimen financiero y por ende estaban incluidos en el decreto 2555 del 2010 como una reglamentación y un desarrollo, porque efectivamente el propósito de este tipo de depósitos de bajo monto cumplían con el objetivo de ser un medio de pago. Eran productos de depósito que en el pasado se asimilaban mucho como una cuenta de ahorro, una cuenta corriente o un depósito electrónico o cupo de crédito, donde se ejecutaban órdenes de pago o transferencia de fondos. Entonces, ahí es donde resulta importante porque no solamente son unos depósitos de bajo monto, sino que el objetivo que se busca directamente es mismo, la finalidad y la teleología directamente de estos productos, ejecutar las órdenes de pago o las transferencias de fondos. Si yo me presento con X, si yo me presento con DaviPlata y voy a un almacén común y corriente y escaneo un código QR y hago la operación, yo le estoy dando una orden de pago o de transferencia de fondos sobre la operación que estoy haciendo. Entonces, el concepto inicial parte del desconocimiento total de la misma educación financiera, de la misma bancarización y la misma inclusión financiera. Entonces, pues teniendo en cuenta, la misma DIAN consideró que para cumplir la finalidad, porque toda norma tiene una finalidad, de ese artículo 771, raya 5 del Estatuto Tributario, era necesario para ellos considerar la evolución de las operaciones, es decir, reconocer la modernización, la simplificación de las transacciones financieras a lo largo de los años. ¿Esto qué generó? Que claramente tuvieran que mostrar que efectivamente no es que estuvieran excediendo su facultad de interpretación directamente, sino que al analizar los medios de pago en cuestión, como son los depósitos de monto, los depósitos ordinarios, la naturaleza transaccional y que eran destinados directamente como orden para efectuar giros, transferencias y pagos, pudieran llegar a determinar que bajo la inclusión financiera y la obligación hoy en día del Estado de fomentar la formalización, la DIAN debería concluir que los pagos efectuados a través de ese tipo de medios claramente sí cumplían con la finalidad perseguida por el artículo 771, raya 5 del Estatuto Tributario y tratar de cerrar, digamos que el pánico que en algún momento pudo llegar a originar. Creo que todos vivimos que en esa primera instancia donde salió el concepto, empezaron a salir muchas personas que entienden la aplicación de un concepto, pero lo entienden no como hoy en día tiene su efecto, sino aplicar los efectos que eran totalmente nocivos para las compañías. Entonces los revisores fiscales, no, ya hay un concepto de la DIAN, entonces todos los costos y gastos que se hicieron a través de esos medios es un gasto no deducible. Esto generó a que efectivamente la necesidad, antes del cierre de los estados financieros, se tuviera que presionar bastante para tratar de obtenerlo y buscar que en razón a que los medios de pago diferentes al efectivo, que implican un contrato de depósito de entidades sujetas a vigilancia o que se encuentran debidamente regulados por el régimen financiero y que se garantiza claramente los principios de trazabilidad, de transparencia, de control y de eficiencia, pues van aunados directamente con lo que busca ese artículo 771, raya 5. Yo creo que en ese orden de ideas, y lo establece el concepto claramente, el artículo 26 del Código Civil dispone que los jueces, los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes o los casos particulares, las deben interpretar por vía de doctrina en busca de su verdadero sentido, y así como el artículo 30 establece que la interpretación extensiva de la ley indican que lo favorable o odioso en la disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. Entonces, creo que es duro reconocerlo, pero rápidamente reaccionaron directamente la DIAN en su concepto, más o menos entre la página, digamos que el concepto de reconsideración tiene 7 páginas,
pero en la sentencia, citando directamente entre la página 2 a la página 4, citó 4 sentencias donde se desarrolla y le da un mayor soporte a que la autoridad tributaria concluyera que efectivamente la teleología y la finalidad de la norma se estaba cumpliendo. La sentencia 249 del 2013, la sentencia 264 del 2013, la sentencia 932 del 2014 y la sentencia 431 directamente del 2020. ¿Esto qué genera? Que, por ejemplo, ya la última y mayor antecedente que muestra el desarrollo, se hable del principio de equidad tributaria y la diferencia que tiene en el trato el sistema tributario respecto a operaciones bancarizadas. Entonces, creo que no era muy difícil haber hecho ese ejercicio y ese análisis directamente de la norma para tratar de identificar que efectivamente dentro de un desarrollo de lo que hoy en día se puede llegar a considerar, simplemente a partir de la página 4 del concepto, empiece a entender que con base en la norma, con base en la filosofía del 771, con base en el desarrollo directamente del decreto 2555, que hoy en día desarrolló a través del decreto 222 del 2020 y las interpretaciones que dio la misma Corte Constitucional, pudiera llegar a considerar que desde la ley 1819 del 2016, efectivamente la justificación de los pagos en efectivo tendría que ser un poco más amplio, porque claramente las transacciones realizadas en efectivo resultaban en algún momento un problema grande porque se perdía la posibilidad de hacer la trazabilidad y hacerle seguimiento directamente al tema. Pero en contraste a que si yo tengo un canal a través de un depósito de bajo monto o un depósito ordinario y claramente quiero saber que efectivamente pueda llegar a tener la trazabilidad y mirar exactamente quién lo pagó, cuándo lo pagó, de qué forma lo pagó, pues claramente la implementación de mecanismos que tienen directamente el desarrollo de control a través de uso de canales bancarios van a garantizar lo que buscaba con todo el tema, que era la transparencia en las transacciones, tratar de evitar la evasión y el fraude, mejorar el recaudo y promover la eficiencia del sistema tributario. Entonces, no quedaba más que efectivamente mirar que en algún momento una medida con el concepto que se había sacado simple iba a desestimular el uso del mismo efectivo a través de los nuevos medios de pago y claramente lo que iba a generar era perder la trazabilidad de las transacciones para lograr que el sistema tributario realmente fuera eficiente. Hoy en día, en el mercado... Sí, señor. En estas pasarelas de pago, digámoslo así, que han sido el foco de David Plata, ¿qué otras hay así como relevantes y que puedan más adelante causar también algún, digamos, conflicto así como el que acaba de suceder con este? Sí, digamos que... O lo que ya diga la Diana ahí con respecto a esa resolución o tema que se acabe, sería ya para todas y no enfocarse en estas dos nomás. Sí, no, esa consideración que tú dices, María Janet, es muy importante y yo lo coloco en el slide porque sabía que tú me lo ibas a preguntar. Claramente, al lado izquierdo está Nequi, David Plata, y lo coloco grande porque fue como que el origen directamente de la consulta, pero hoy en día, digamos que el desarrollo de cada una de las bancas no solamente se limita y se circunscribe a Nequi y David Plata. Hoy en día ya vemos que se utilizan medios que tengan la trazabilidad a través de las redes, como son Visa, Mastercard, American Express, Diners, directamente, o los puntos de PCE, y realmente empezamos a encontrar competidores que están desarrollando ese tipo de depósitos de bajo monto a través de las redes, pero puede ser Efecti, puede ser Movi, puede ser Nequi, puede ser David Plata. Eso que tú me preguntas, lo colocaba yo aquí en una gráfica, y es que el mercado de las CETES, que son las sociedades especializadas en pagos y depósitos, claramente, hoy en día vas a encontrar que encuentras diferentes Nequi o David Plata, claramente Tipaga, DIN, Coin, Paul, Movi y Dale. Este tipo de entidades han trabajado directamente como entidades que ya son autorizadas para los depósitos, pagos y transferencias, han venido invirtiendo directamente en este tipo de transacciones. Más de 15 millones de personas directamente ya tienen ese tipo de depósitos claramente de bajo monto o de billeteras digitales, y claramente dentro de ese tema
para ellos también va a aplicar el manejo de esta opinión directamente del tema. Dentro del sistema financiero, ustedes saben que hoy en día se ha venido hablando de las Open Banking y las FinTech, que ahora están reguladas por la Superintendencia Financiera y que claramente están manejando, y entonces empezamos a encontrar que, por ejemplo, a nivel de Argentina, un potencializador muy grande que ha venido desarrollando todo el tema es Mercado Pago, Mercado Libre, que se convirtió como una compañía normal y después se convirtió en una compañía de financiamiento comercial y empezó a generar directamente todas las transacciones directamente. En Colombia ya tenemos personas como Nu o Lulo Bank directamente, que son los nuevos bancos y que empiezan a generar directamente transacciones para el desarrollo de ese tipo de operaciones, o el mismo Chile, Global Colombia, que genera. Entonces, ese tipo de operaciones va a generar que efectivamente las personas puedan tener la tranquilidad que estos depósitos de bajo monto y depósitos ordinarios hoy en día sean plenamente aceptados por parte de la autoridad tributaria en relación con algo que los ponía muy en tela de juicio. En resumen, digamos que la DIAN ha considerado de manera clara, expresa y voluntaria, no como sucede siempre que hubiéramos tenido en otros años, pedir 4, 5, 7 reconsideraciones y demorar un par de años buscando la claridad de la norma. No, creo que Gustavo Alta, que es un funcionario muy, muy bueno directamente en la jurídica y que vuelve afortunadamente nuevamente a la DIAN, consideró que los pagos que se efectúen a través de los depósitos de bajo monto y los depósitos ordinarios, tantos ofrecidos por las CEPES, que son las sociedades especializadas de depósitos y bancos y pagos electrónicos, como por todos los establecimientos de crédito que hoy en día están ofreciendo este tipo de medios de pago, están sujetos al reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos, impuestos descontables, de lo que hoy en día prevé el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, y por ende deja sin efectos el concepto emitido el 23 de enero del 2023. Entonces, creo que gran parte de la primera conversación que tuvimos, y lo estábamos hablando, y alcancé a escuchar las conversaciones que teníamos con el grupo de Maja y con otros aliados directamente que hablaban del tema y el efecto que se estaba generando directamente en la industria, en la economía y en el sector financiero. Hoy en día podemos tener la transparencia de que efectivamente se logró darle la vuelta directamente al tema, se logró efectivamente obtener un pronunciamiento por parte de la autoridad tributaria. El gremio nuevamente Asobancaria se movió en todos sus esfuerzos por tratar de hablar al primo hermano de la DIAN, que era la Superintendencia Financiera, y que le permitiera hablar directamente al oído a la autoridad tributaria de la equivocación que se estaba presentando. Muchas veces, y nos reíamos con María José, con María Janet, que efectivamente cuando uno lee el primer concepto y el segundo concepto, como que la motivación es prácticamente la misma, pero sale uno como los chifladitos. Efectivamente, las mismas consideraciones en la primera parte fueron para decir que era no deducible, y en la segunda le sirvieron para las mismas interpretaciones, las mismas consideraciones, demostrar que la evolución normativa directamente del tema permitía garantizar que efectivamente la autoridad tributaria aceptara la reconsideración del oficio y que permitiera garantizar no solamente para Nequi y David Plata, sino que la extensión que debe darse a toda ley debe determinarse con base en su sentido genuino, y por lo tanto las reglas de interpretación precedentes conllevan a que ellos hoy en día, ante el momento de una aplicación de no solamente el concepto, sino una fiscalización frente a la ley, se pueda determinar que todos los productos ofrecidos por las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, las CEPES, claramente, o un establecimiento de crédito, van a estar sujetos al reconocimiento fiscal como costo, deducción, pasivo, impuesto descontable, que trata el 771-5 del Estatuto Tributario. Mi doctor Telles, siendo pues las 9:49 de la mañana, tenemos unas preguntitas en el chat. Claro que sí. Entonces, vamos a pasar se las voy a leer textualmente. Hoy tengo manitos levantadas también para ir interactuando. Manitos levantadas no tenemos, pero sí tenemos preguntitas en el chat. Claro que Dice sí. El amigo, colega Jorge Ortega, respecto a la bancarización minera, ¿hay nuevas medidas o normativas? Esto debido a que cierran mucho las puertas a este sector. Sí, digamos que, y por eso lo traté de colocar, este es un tema
y vuelvo y yo digo, ha sido un tema que efectivamente cuando el gobierno trató de colocarlo, cuando lo determinó en el 2010, se dio cuenta del impacto que esto presentaba para el Estado y la importancia que tenía de tener trazabilidad en ese tipo de operaciones. Nosotros a nivel de los gremios, de la ANDI, de la Sobancaria y de las diferentes industrias empezamos a mostrarle los impactos que tenían para cada una de ellos. En una gran parte de los temas se habló del sector minero y de la compra y venta de oro porque es la única forma de transar totalmente las operaciones. Ya muchas entidades, las conozco como entidades financieras, han venido trabajando con tipos de tarjetas prepago y de productos financieros que les permita garantizar que ese pago no se pierda y que por ende sea un gasto no deducible. Y con estos nuevos medios de depósitos de bajo valor claramente o de monto bajo directamente, se les va a permitir que ese tipo de personas puedan llegar a hacerlos. ¿Qué sucede? Pues que de pronto una persona que encontró una perla o en la minería encontró directamente el producto y lo quiere llegar a vender y tiene una tarjeta, pues cuando vaya a ir al comercio a pagarlo no tengan el datáfono para poder utilizarlo. Hoy en día gran parte de las open banking y las fintech ha venido desarrollando nuevos sistemas que permiten garantizar que el uso de tarjetas tipo débito se puedan llegar a utilizar directamente sin tener que vaya a Credibanco o las redes grandes. No, ya hay muchas que directamente con el celular hoy en día permite meter la tarjeta y se hace la transacción, solamente necesita un canal de internet para poder hacer el pago. Entonces, eso va a facilitar directamente el tema. Mi respuesta es, se ha trabajado mucho en esa inclusión, se ha trabajado mucho en el tema, hay nuevos participantes directamente en el sistema que permiten garantizar que ese tipo de pagos se puedan desarrollar sin inconveniente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Esteban Vargas, ¿qué pasa en la actualidad y qué es el futuro o cuál es el futuro de las monedas virtuales y esos pagos? Pues digamos que hablando de las monedas virtuales y las criptoactivos directamente, es una parte de un desarrollo. En otra charla, María Janet, con mucho gusto podemos hablar del tratamiento fiscal de los criptoactivos en Colombia. Hoy en día, rápidamente, para responder a tu pregunta, las monedas digitales y los criptoactivos en Colombia no son un medio de pago, no son una divisa, no son una forma de extinguir la obligación, no es una operación de cambio. Entonces, digamos que las opiniones que ha sacado directamente la DIAN y que ha sacado varias opiniones, el Banco de la República, la Superintendencia de Sociedades, que creo que la que más ha avanzado, ha aceptado que ese tipo de criptoactivos se acepten como un pago en especie. Pero necesitamos seguir trabajando en una ley que se viene tramitando y que quedó en stand-by el año pasado para que se le dé el reconocimiento como medio de pago, como transferencia directamente el tema. Entonces, en el momento, digamos que estamos en hold, seguimos viendo el entorno y la evolución directamente de los mercados internacionales que traen una regulación bastante competente, traen unos ejemplos importantes en el desarrollo de lo que son los criptoactivos, de lo que son los medios de pago, lo que son medios de transacción, pero Colombia todavía no ha facultado, se hacen transacciones, claro que se hacen, pero digamos que la misma superintendencia ha catalogado que eso es una práctica insegura al momento de hacer algún tipo de transacción. La gran mayoría de colegas pues muy agradecidos con usted por su generoso tiempo que nos dedica en esta mañana de hoy y le transmito pues el mensaje. Dice Andrea dice, si tengo 2 trabajadores en nómina, se les paga seguridad social, se hace nómina electrónica, devengan un salario mínimo, pero se les ha pagado ese en efectivo, ¿es deducible? Ya que no se les depositó en sus cuentas. Pues todo dependerá de los topes directamente y de la totalidad de los costos y gastos que tenga durante el año, porque puede tener 2, pero los costos y gastos que tenga durante el año pueden ser mayores directamente. Entonces, cada situación en particular, y digamos que yo te mandé la presentación, puedo compartir directamente con todos, servir la base y la misma norma, si no quieren ver la presentación, el 771-5 establece los topes que tiene que tener cada uno. Si tú tienes unos costos, pero si tus costos laborales de pronto se representan solamente el 10% y el 90% están dados en otros costos por tecnología, por servicios, por mantenimiento, por tal cosa, y todo está bancarizado, de pronto puede pasar de largo sobre los topes que tiene directamente en el caso de esas personas que tienen el salario mínimo. Entonces, cada situación particular va a ser efectivamente necesaria que se revise y se pueda controlar.
dependiendo todo el overview de lo que maneja directamente la compañía. Muy bien, doctor, muchas gracias. Dice Luz Dari, ¿las consignaciones que se hacen en efectivo son medio de pago aprobado para deducción de costos y gastos? Pero es que cuando tú dices las consignaciones que se hacen en efectivo, es el recaudo del efectivo directamente que tú estés haciendo. Entonces, si para la persona, si tú me prestas a mí un servicio y yo te pago en efectivo, para ti va a ser un recaudo. Esta medida claramente va encaminado directamente al soporte de los costos y gastos, es decir, mis pagos donde yo extingo mis obligaciones. Pero si yo dentro de mi fuente de ingresos ordeno y saco mi factura o mi documento soporte y recaudo directamente en efectivo, bien sea a través de un contrato de recaudo de efectivo o de un contrato con redes distintas, pues simplemente eh, el tema no está limitado al soporte de ingresos, está limitado al soporte de costos, gastos, pasivos, impuestos descontables. Gildardo pregunta, si un proveedor me solicita que le cancele las facturas a nombre de otra persona vía banco, ¿estas compras puedo descontarlas porque las pagué en el banco? Pues lo que pasa es que cada situación es algo muy particular, María Janet. Digamos que si yo tengo una obligación contigo y tú me tienes que pagar y al momento del pago yo le digo, pero no me pague a mí, sino páguele a Juanita Pérez, pues tú le puedes llegar a pagar, pero digamos que la obligación se extingue para ti, es con Luis Enrique Telles. Ah, que si yo doy una instrucción para orden de pago a otra persona, pues lo importante es que efectivamente la obligación con el tercero que tienen se haya extinguido mediante un tema de bancarización para mitigar el riesgo. Si yo le traslado a otra persona es porque ya hay un mandato al cobro o al pago que garantiza otro tipo de cosas. ¿Qué sucede en la práctica? Que si yo me pongo a prestarme para hacer ese tipo de operaciones, resulta que le estoy pagando a otra persona natural, pero tú en principio me ibas a pagar a mí como soy una persona jurídica y después le resultas no entregando los recursos económicos, sino pagando, es decir, extinguiendo una obligación a nombre y por cuenta de otro. Lo primero que te podría decir la DIAN, venga, pero usted aquí hizo un pago, aquí no solamente entregó recursos, usted entregó un pago. ¿Y qué relación de causalidad estaba con esa renta, con esos ingresos, con esos pagos, si no tiene nada que ver con usted? Entonces podría haber un rechazo por el 107 directamente. O si efectivamente es una persona natural y yo no le tengo la planilla de autoliquidación y de pronto no. Entonces creo que tú puedes hacer lo que tú quieras, lo importante es que lo hagas directamente con base en las normas y en los procedimientos que por ley hoy en día están previstos para tratar de que sea procedente o no el pago. Listo. Continuamos con Cristian. Tengo una empresa que le consigno por NECI. ¿Qué sucede para el cierre contable o qué impacto tendría la empresa? No, ya no tiene ningún impacto, simplemente es un medio de pago válido para el soporte de costo-gasto por ser considerado claramente un depósito de bajo monto y porque efectivamente, como está expreso en el concepto de la DIAN, le están dando totalmente aplicabilidad al precepto del 771-5 desde la ley, y es que efectivamente esto es una orden de pago o una orden de transferencia. Correcto. Listo, Dice, Janet. listo. Miro, siendo pues con usted cumpliditos en el horario, que tenemos otras preguntitas, pero siempre pido el permiso para el si de pronto nos concede unos minutos más. Dale. Con unas preguntitas. Nadie ha levantado o ha levantado manito, pero de pronto las respuestas que usted ha dado ha sido suficiente para no volver a replicar la misma pregunta. Puede suceder. Entonces, han escrito acá o seguimos con preguntitas aquí en el chat. Entonces, sí, como dice, aprovechándolo a lo máximo y disculpe ahí la exceso de confianza. Dice, ¿qué pasa con aquellos, bueno, pregunta Ruby Martínez, ¿qué pasa con aquellos establecimientos que en su recaudo por ventas al mostrador, en su recaudo del 80% en efectivo y de ese efectivo realiza el pago de nómina al mismo tiempo en efectivo? Solo se consigna de ese recaudo a proveedores porque obviamente no reciben efectivo por política de la empresa. Esos pagos en efectivo entonces no son deducibles. Sí, digamos que todo, es lo que yo te digo, muchas veces, ¿qué sucede en el tema? Y es que
las entidades tienen que empezar a manejar los procesos de control tanto en el tema del recaudo como en el pago. Cuando tú recaudas solamente efectivo, como sucede, por ejemplo, las grandes superficies, las bombas de gasolina, aquellas personas que efectivamente recaudan mucho efectivo, pues entonces recaudan eso, pero inmediatamente lo colocan en un pick-up service, en un contrato de recaudo efectivo y lo consignan directamente en la cuenta. Pues si lo consignan en una cuenta, llamémoslo de ahorros, y recaudan el efectivo, ya el recaudo está totalmente en efectivo. Ya cuando voy a hacer el pago, lo hago directamente en mi cuenta de ahorros o de una cuenta corriente, y si lo hago directamente haciendo una transferencia electrónica para abonarle directamente a los proveedores, el pago está totalmente bancarizado y no va a tener ningún problema. Si ya lo que hago es sacar cheques de gerencia, el pago está bancarizado y no tiene ningún problema. Pero si lo que yo hago es que hago un retiro por el monto total, y de ese monto total, como el ejemplo que nos colocaban en el caso de las mineras, voy y le entrego a cada uno de ellos, pues voy a cometer un error. Ahí es donde le digo que efectivamente el sistema financiero ha eh, crecido significativamente, porque de pronto una persona que es un proveedor no le interesa, no quiere y no le importa tener una cuenta de ahorros, una cuenta corriente. Pero hoy en día hay tarjetas prepago, hay tarjetas monedero, hay a través monederos virtuales, donde efectivamente tú con el celular, tú con la manilla, tú con el reloj, funciona como una tarjeta prepago y claramente puedes llegar a pagar en cualquier tienda, en cualquier página electrónica, y ese será un medio totalmente bancarizado. Entonces, lo importante es que la gente empiece a cambiar el chip directamente de que tengo que pagar en efectivo. Hoy en día el sistema financiero ha dado posibilidades muy grandes para que ese tipo de pagos se puedan manejar a través del sistema financiero, que permita garantizar, como está indicado en el concepto, el control, la trazabilidad, la eficiencia y claramente cumplir con el objetivo de que el gasto no vaya a tener un cuestionamiento en el soporte de costo, gasto pasivos o impuestos descontables. Mi doctor, le voy a hacer las últimas dos preguntas y de una vez agradecerle nuevamente por su generoso tiempo. Dice Marisol, cuando se excede de los 100 VTs pagos en efectivo, ¿se lleva el excedente como no deducible? Sí, señora. ¿O todo lo que se pagó se lleva como no deducible? Sí. Si no lo ¿Solo tengo, los 100 sí. VT, solo los 100 VTs o todo? No, no, lo que exceda. Lo que exceda va a ser lo que, o sea, lo que la norma le está diciendo es, mire, usted tiene hasta un piso y un techo. Lo que exceda del techo es un gasto no deducible. Uh-huh. ¿La nómina se puede pagar por medio de estas cuentas? Sí, claro. Hoy en día, por ejemplo, los constructores, aquí veo una obra común y corriente enfrente, los constructores muchas veces los trabajadores les entregaban en un cheque con un sobre el efectivo. Hoy en día les entregan unas tarjetas prepago y ahí en la tarjeta prepago está abonado directamente el recurso. Es un débito de cuenta contable a una tarjeta contable que es una tarjeta monedero, y ese se convierte en un depósito de bajo monto y por lo tanto claramente es totalmente válido poderlo usar y utilizar. Bueno, mi doctor, con Harold entonces cerramos esta exposición y conferencia de hoy. Entonces me pondré de acuerdo con usted internamente para el tema de las criptomonedas. Listo, Eso lo listo. hacemos ahorita, de pronto para marzo, un espaciocito que nos regale. Bueno, Bueno, muchas gracias y que tengan un excelente día para todos. Nos vemos a la noche, a las 7 de la noche en la conferencia que sigue. Bueno, bueno. gracias. Gracias, María Janet. Que estés muy bien. Un abrazo. Gracias a usted, mi doctor Luis Enrique. Muchas gracias, María Janet, por servir de intermediaria para este proceso. Excelente capacitación para el doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes por participar. La agenda del doctor Luis Enrique es bien apretadita y bueno, tocó este pedacito desde el inicio de mes hasta que por fin pudimos, por lo menos el lunes 27, tenerlo con nosotros. Esperamos, como él mismo lo dijo, luego hacemos una charla sobre el tema de las cripto en el tema fiscal.